Ok, entonces en la última clase nos quedamos hablando de energía en el movimiento ondulatorio. Entonces hicimos la deducción de la ecuación de potencia, la energía por unidad de tiempo que transporta una onda sinusoidal. Ya llegamos a la deducción que está por esta ecuación. Como ven, depende de pues, prácticamente todas las variables que hemos estudiado anteriormente. Pero normalmente nosotros estamos más interesados en estudiar la potencia máxima o la potencia promedio que tiene, que transporta esa onda. La energía promedio que transporta esa onda. Ok, entonces para ejemplificar esto, vamos a realizar un ejercicio el día de hoy. Es el 15.24 del libro de texto. A ver, es este. Muy bien, entonces tenemos un alambre ligero que se estira firmemente con una tensión F. Tengo el primer dato del problema F. Este es un problema, bueno, no es un problema simbólico en el sentido de que las respuestas van a quedar en términos de estos, sino va a ser una respuesta numérica, pero hay que tener cuidado con ese dato de la tensión. Las ondas que viajan transversalmente de amplitud A y longitud lambda 1 transportan una potencia media igual a 0.400 watts. Si la longitud de onda se duplica, de modo que lambda 2 es 2 veces lambda 1, mientras que la tensión y la amplitud no se alteran, ¿cuál es entonces la potencia media 2 transportada por la onda? Bien, entonces aquí tenemos que hacer una deducción de esa ecuación, porque no es algo tan directo. Entonces, los datos que nos están dando en el problema son los siguientes. La potencia media 1, que es 0.400 watts, me están dando que lambda 2 es igual a 2 veces lambda 1, siempre y cuando la tensión y la amplitud se mantenga constante. Y lo que busco es la potencia media 2. Muy bien. Entonces, bien, lo que tengo que hacer acá es deducir una ecuación de la potencia media 2, porque si se fijan, el único dato que me están dando en el problema es la potencia media 1 y además la relación que hay entre los lambdas. De manera que al final la ecuación que estoy buscando me debería de quedar solamente en términos de esa potencia media 1, porque no tengo más datos numéricos. Muy bien, entonces voy a empezar con la potencia media 1. Yo sé que la potencia media 1, como lo dedujimos el viernes, se puede expresar como un medio de la raíz de mu por F, la densidad lineal de masa por la tensión, multiplicado por omega por A. Entonces, en este caso, solo le voy a poner un subíndice 1 a omega, porque en el problema me dicen que la amplitud se mantiene constante, entonces no hay necesidad de ponerle un subíndice 1, ya que en la potencia media 2, la amplitud va a ser la misma. También va a ser lo mismo la tensión,
y no hay ningún cambio en el alambre, por lo tanto la mu, que es la densidad lineal de masa, se va a mantener constante. Ok, pero no me están hablando nada de omega, y le estoy poniendo un subíndice a omega. Y eso lo estoy haciendo porque yo conozco que hay una relación directa entre omega y y lambda. Yo sé que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia, pues, es la velocidad entre lambda. Entonces, quiere decir que omega es igual a 2pi por la velocidad entre lambda, ¿no? Y recordemos que la velocidad se puede escribir como la raíz de la tensión entre mu. Entonces, esa es una expresión, digamos, alternativa para la frecuencia angular en términos de lambda, la tensión y la densidad lineal de masa. ¿Por qué lo expresé en términos de eso? Precisamente porque yo sé que toda esta parte está aquí, todo lo que está en la raíz, bueno, incluyendo el 2pi, pues es una constante. Entonces, eso me permite reescribir la potencia media 1 como un medio de la raíz de mu por f. Luego me va a quedar omega, pero omega es todo lo que acabo de escribir al par en rojo. Entonces lo elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado eso me queda 4pi cuadrado entre lambda 1 al cuadrado y me queda f entre mu. La raíz desaparece al elevar al cuadrado y luego me queda multiplicado por al cuadrado. Bien. Entonces aquí la clave está en reconocer algo. En la medida que nosotros hacemos ese cambio de pasar a una onda que tiene una longitud de onda el doble de la primera, entonces me doy cuenta que todo esto que voy a encerrar aquí, todo esto que voy a encerrar, en realidad es una constante. Es una constante. Pues un medio, 4pi cuadrado es una constante. Tanto mu como f no van a cambiar de una onda a la otra y la amplitud tampoco. Entonces todo eso es una constante. Entonces eso me permite a mí escribir la potencia media 1 de la siguiente manera. Le voy a poner, vamos a usar una C mayúscula. ¿Sí? C mayúscula. Una C mayúscula entre lambda 1. Donde C es una constante igual a todo eso que estaba escrito allí, ¿verdad? Solo voy a poner una flecha para que no reescribir todo eso. Y aquí hace falta el cuadrado. Entonces quiere decir que al hacer este cambio y mantener constantes estas variables, lo que sucede es que hay toda una parte que se mantiene constante. Entonces, por lo tanto, si yo despejo esta ecuación, entonces me va a quedar que la potencia media, potencia media 1 es igual, o vamos a pasarlo aquí a multiplicar, es igual a la constante. ¿Okay? Entonces, como comentario, puedo decir aquí, para este problema, ojo, no quiero generalizar este caso, porque no va a ocurrir para todos. Para este problema, el producto potencia media por lambda al cuadrado es una constante. Es una constante. Por lo tanto, yo puedo escribir lo siguiente. Es como cuando tenemos una conservación de energía. Cuando hay una conservación de energía, aquí lo voy a poner, la energía se mantiene constante y esto
¿cómo lo puedo escribir? Bueno, que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. ¿Okay? Entonces, si el producto aquí se mantiene constante, el producto potencia media por lambda al cuadrado se mantiene constante, eso quiere decir entonces que yo puedo escribir la siguiente ecuación. Potencia media 1 por lambda 1 al cuadrado igual a potencia media 2 por lambda 2 al cuadrado. Para este problema, ojo, esto no es una cuestión general porque en este caso la longitud de onda se duplica, la tensión se mantiene constante y la amplitud se mantiene constante también. Entonces eso me permite ya tener una ecuación justamente como les dije anteriormente, una ecuación que solo dependa de la potencia media 1 y de la relación de los lambdas. Despejo para la potencia media 2 y me va a quedar entonces la razón entre los lambdas, lambda 1, entre lambda 2, los dos al cuadrado, por la potencia media 1. Y yo ya sé que la relación que hay entre los lambdas es lambda 2 es igual a 2 veces lambda 1. Por lo tanto, toda esa fracción que está allí, ponerla aquí abajo, aquí me queda lambda 1 y abajo 2 veces lambda 1 y esto al cuadrado. Esto es lo mismo que un cuarto, ya que se cancelan los lambda 1. Por lo tanto, la relación es que la potencia media 2 es un cuarto de la potencia media 1. Y la potencia media 2, entonces es igual a 0.400 watts entre 4. Eso es igual a 0.100 watts. Muy bien, entonces esa sería la respuesta del problema. Revísenlo y me dicen si tienen alguna pregunta. Podría subir un poco, Lick. Dígame. Podría subir un poco. ¿Para qué? ¿Para que haga captura? No, Ahí está. ahí nomás. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, asumo que sí. Dígame. ¿Todo bien? Sí, está claro. Solo quería preguntar que si podíamos ya así igualar con las constantes, pero sin tener que hacer el formalismo de decir que son las energías de conserva. O si La tenemos que energía. siempre aclarar que la energía se conserva, que esa constante No, se no. conserva. No. Cuidado con eso. No estoy diciendo yo que aquí hay conservación de energía. No. Cuidado con eso. No, sí, que la Yo hice la constante se analogía. conserva, perdón. Si yo hice la analogía de que eso es como cuando la energía se conserva, ¿verdad? Que si la energía se conserva, la energía es igual en un punto que en otro punto. Entonces, aquí, por eso me permitió, por ejemplo, escribir esta ecuación, ¿verdad? Quiere decir que si un producto se mantiene constante, yo puedo escribir ese producto tanto en el caso 1 como en el caso 2. Quiere decir, si queremos verlo, el producto P por lambda al cuadrado es constante o ese producto se conserva, pero para este problema, se conserva para este problema. O sea, no es algo que yo puedo, no es algo que yo puedo deducir así de un solo porque sí, ¿verdad? Es solo para este problema. ¿Por qué? Porque este problema ya me da condiciones particulares para hacerlo. Me dice que lambda 2 es igual a lambda 1. Me está diciendo que F y la amplitud no se alteran. Entonces podría pasar en un problema que
que solo sea más bien la tensión la que no se altere, pero la amplitud también cambia. Entonces, si eso hubiese ocurrido, entonces yo no hubiera podido meter dentro de la constante C que acabo de definir a la amplitud. Tendría que haberla dejado fuera también, ¿verdad? Y hubiera sido una de las variables a modificar. Entonces, aquí esto no se puede omitir, ¿verdad? Esto no se puede omitir porque no es algo general para todos los problemas. Por eso es que no se hace la deducción cuando se hace la deducción de la teoría. Se hace para este problema en particular, ¿no? O sea, no es algo general. No sé si esa era la pregunta exactamente. Algo así, pero sí, me aclaro mejor. Gracias, Lick. ¿Seguro? No, tranquilo, me puede preguntar si queda claro, si falta algo que aclarar. No, sí, entiendo que la constante es solo para el problema particular. Solo quería saber si se podía omitir el formalismo. Por ejemplo, ya con la potencia media 1, calcular y sabiendo que el resto era constante, poner potencia media 2 y solo reemplazar. Pero tiene razón, no puedo omitir el formalismo. No se puede omitir porque, como le digo, no es una fórmula general, pues. Solo es una fórmula que se deduce en el problema para las condiciones del problema. No puede ser algo que aplique a otro problema, a menos que, pues, obviamente sea igual, ¿verdad? Y que solo se le cambien los datos. Pero de lo contrario, no. Solamente para este aplica. Yo podría inventarme otro problema exactamente igual que este, y en lugar de decir que la amplitud se mantiene constante, podría decir que la amplitud, no sé, se duplica o algo así. Entonces, la constante C ya no llevaría a la amplitud incluida, sino que más bien aquí aparecería junto con la potencia media 1 y lambda, aparecería la razón que hay entre las amplitudes también. Entonces, depende del caso. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a hablar de otro concepto que aparece por ahí también en esta misma sección de energía, y es el concepto de la intensidad. La intensidad de una onda es un concepto muy importante. Eh, Aquí en este capítulo, pues se hace un abordaje así un poco sencillo, podemos decirlo, no se no se profundiza tanto, ¿verdad? Pero por lo menos se da una definición de lo que es la intensidad. Entonces voy a hacer esa parte. Ese es el siguiente concepto, intensidad. Entonces la intensidad está relacionada con la potencia. La intensidad es una ley de inverso cuadrado. Entonces la intensidad está por la letra I mayúscula y es una razón de la potencia, bueno, en principio. Entonces, uno lo que hace es medir, por ejemplo, la fuente de la onda. Entonces la onda va a empezar a viajar por el espacio, pero por lo menos ahora estamos considerando únicamente ondas en una dimensión, o bueno, bidimensionales prácticamente. Pero en general, nosotros vamos a tener ondas que son que se pueden describir en 3 dimensiones. Entonces vamos a poner una pantalla aquí, una pantalla que tiene una determinada área, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es medir una razón, y es de cuánta energía o cuánta energía por unidad de tiempo, que eso es la potencia, está pasando o está transmitiendo la onda al cruzar esa determinada área. Es decir, cuando está pasando por ese punto, cuánta energía por unidad de área. Entonces eso implica que yo conozca dos cosas. Una, que conozca la dirección de propagación de la onda, ¿verdad? Y cuál es la razón a la cual se está transmitiendo la energía. Y además que conozca el área
de esa región. Ok, entonces el área aquí representa, por ejemplo, una pantalla bajo la cual está pasando la onda. Pero en general, como nosotros vamos a trabajar con, aquí en este caso, con fuentes que se mueven en 3 dimensiones, entonces vamos a decir que ese punto fuente es un punto en el espacio y que las ondas se propagan en todas direcciones. Esto es como que tuviera una bocina, y el sonido, que también es un fenómeno ondulatorio, viaja en todas direcciones. Entonces yo puedo definir aquí una determinada área. Puedo definir una determinada área que va a ser un área, caso como esta, donde este punto, como les había mencionado, representa la fuente, ¿verdad? Y esta es la referencia para medir el área, ¿no? Entonces, yo voy a tener para esa área, yo voy a tener un determinado radio. Voy a decir un radio 1. Voy a copiar y pegar esto, de manera que voy a generar un área más grande. Más o menos, un poquito a la derecha. Bueno, ahí lo voy a dejar. No lo puedo poner exactamente en el centro. Pero puedo generar otro radio. Este sería el radio 2. Entonces, la primera de las áreas es igual a área 4pi R1 cuadrado. Y la segunda, esta es la 1, y la segunda va a tener un área 4pi R2 al cuadrado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí como una definición general es que el área que le toca pasar a la fuente es un área, va a ser potencia 4pi R1 cuadrado. Entonces, esta será la intensidad en el área 1. ¿Sí? Entonces, puedo definir una intensidad en el área 2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la intensidad no es una constante. La intensidad depende de la distancia a la fuente que nosotros estemos. Bueno, entonces, para poner una analogía con esto, imagine que usted está situado aquí, en este punto, o imagine más bien que esto que está en el centro es el Sol, el primero que acabo de dibujar es la Tierra, y el otro que acabo de dibujar es, digamos, Plutón, que está muy lejos del Sol. Entonces, la intensidad con que la luz llega a la Tierra versus cómo llega a Plutón es muy diferente. De hecho, lo que me está diciendo esto es que la intensidad es directamente, inversamente proporcional a la distancia y es directamente proporcional a la potencia. Entonces, entre más lejos estoy de la fuente, con menor intensidad me va a llegar la energía que proviene de esa fuente, ¿no? Entonces, en este caso, por eso explica por qué Plutón tiene una temperatura mucho más baja que la Tierra, ¿no? Y es porque la radiación que le llega del Sol tiene que viajar una mayor distancia y por ende la intensidad va a ser menor. ¿Sí? Ahora, que la intensidad sea menor no quiere decir que la potencia sea menor. La potencia va a ser la misma porque la potencia depende de la fuente. Y como ya vimos anteriormente, la potencia, o al menos la potencia media, se describe mediante esta ecuación. Y si se fijan en esa ecuación, no hay una variable que dependa de la distancia. Todo depende únicamente de las propiedades del medio y de la onda, ¿no?
Entonces, en ese caso, lo que nosotros decimos es como la potencia media, como la potencia es constante, entonces puedo despejar de esas ecuaciones y puedo decir que la potencia en 1 es igual a la potencia en 2. Y eso es igual a 4pi R1 cuadrado por la intensidad 1, 4pi R cuadrado por la intensidad 2. Y aquí puedo cancelar los 4pi y solo me queda la intensidad 1 entre la intensidad 2, que es igual a la distancia 2 al cuadrado entre la distancia 1 al cuadrado. A eso se le conoce como la ley de el cuadrado inverso de la intensidad. Y si yo conozco la distancia que hay del Sol a la Tierra, si conozco la distancia que hay del Sol a Plutón, entonces puedo saber qué tanta diferencia hay entre la intensidad que le llega a la Tierra respecto a la de Plutón. Eso en el caso de hablar de una onda electromagnética. En el caso de hablar de una onda sinusoidal, entonces yo puedo saber a una determinada distancia de la fuente cuánto es la intensidad y a otra distancia cuánto es la intensidad también. Entonces, ese es un concepto muy, muy importante, ¿verdad? Voy a revisar si encuentro un problemita para esto. Tenía preparado uno, pero creo que es conveniente buscar uno. No sé si quedó claro el concepto de intensidad. Podría ser el 27. Sí, ¿verdad? No es algo difícil. Dígame. Ah, ok, listo. Solo necesitaba, es que se me había pegado cuando bajó, entonces no había oído lo de la potencia constante, ahora sí. Ah, muy bien. Ok, vamos a ver un problema. Sí, tengo una duda. Le escucho. ¿Por qué el área es 4pi r al cuadrado? El área. Ujú. Ah, porque es una esfera, ¿no? Entonces es el área, recuerde que la fuente se propaga en todas direcciones. Entonces, en este caso, este es el área de la superficie de la esfera. Entonces, a una Ah, distancia de la fuente, entonces usted puede construir una especie de esfera matemática, puede decir así, ¿verdad? O sea, es una superficie matemática, no es una superficie real. A esa distancia, entonces usted puede decir que el radio 1 y el radio 2 dibujan una esfera, ¿no? Y como las ondas se están propagando en todas direcciones, entonces las ondas están atravesando todo el área, todo el área superficial de la esfera, no están atravesando, digamos, solo el área en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Por eso es 4pi r, que es el 4pi r cuadrado, que es el área superficial de una esfera. pues, gracias, Lick. ¿Sí? Ok, tenemos aquí el problema 27, está relacionado con intensidad. Muy bien, vamos a resolver este problema. Ok, vamos a pegar aquí el enunciado. Un problema sencillo, no, este tema realmente es un tema, como les dije, el libro lo aborda de una perspectiva bastante simple, no es que hay tanta profundidad en esto, pero sí aclarar, ¿verdad? Que particularmente estuve poniendo ese ejemplo del Sol y de los planetas, porque también aplica, esta ecuación que acabamos de deducir también aplica para todo tipo de ondas, para ondas tanto mecánicas como ondas electromagnéticas también, ¿verdad? Y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que uno pueda determinar la temperatura a la que está una estrella, por ejemplo, en el caso del Sol, que nosotros sepamos exactamente cuál es la temperatura a la cual está el Sol.
Entonces, usando esta ley, y junto con otra, una que se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann, que me permite calcular o relacionar la temperatura con la potencia o con la cantidad de energía por unidad de tiempo que esa fuente de luz está emitiendo. Entonces, para que vea que esto se aplica en varias áreas del conocimiento y es de una gran utilidad. Ok, el problema 1527 me dice, usando mediciones, determina que se están propagando ondas sonoras igualmente en todas direcciones desde una fuente puntual y que la intensidad es 0.026 watts por metro cuadrado a una distancia de 4.3 metros de la fuente. Entonces, los datos, problema sencillo, prácticamente solo es sustituir las fórmulas. Tengo activadas las figuras. Entonces, el primer dato que tengo es la intensidad 1. Así lo voy a llamar. 0.026 watts por metro cuadrado. A una distancia de 4.3 metros. Entonces, ese va a ser R1. 4.3 metros. Y en el inciso A me dice que calcule la intensidad a una distancia de 3.1 metros de la fuente. Entonces, en el inciso A me están pidiendo la intensidad 2 para un R2 igual a 3.1 metros. Entonces, aquí utilizo la ley del cuadrado integrable, que es la que, del cuadrado inverso, perdón, que es la que acabo de deducir anteriormente. Esta ecuación me dice que I1 entre I2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 cuadrado. Vean que son inversos los subíndices. Ojo con esa parte. Despejo para I2 y me va a quedar R1 cuadrado entre R2 al cuadrado por I1. Entonces voy a tener R1, que va a ser la primera distancia, 4.3 entre 3.1. Ambas están al cuadrado, entonces aprovecho aquí un solo para elevarlas al cuadrado. Y la intensidad 1 es 0.026 watt por metro cuadrado. Ok, ¿cuánto da eso? 0.05. 0.05 Sí. watt por metro cuadrado. Muy bien, entonces, bueno, sí, aunque sea un problema sencillo, uno siempre tiene que buscarle lógica, pues porque los problemas, por muy sencillos que sean, siempre traen un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que me decía las ecuaciones anteriores? Entre más lejos me voy de la fuente, la intensidad va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo me estoy yendo más cerca de la fuente, porque primero estaba a 4.3, ahora estoy a 3.1 metros. La intensidad en 4.3 era 0.026 y a 3.1 ahora es 0.05. Entonces, efectivamente se comprueba la ley del inverso cuadrado, que al acercarme a la fuente, entonces la intensidad aumentó. Entonces, ojo con estos problemas que normalmente en el examen tal vez no vienen como un problema así de objetivos mínimos. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero muchas veces vienen ahí también en la parte conceptual, ¿verdad? Entonces yo le podría decir así, ¿cuánto disminuye la intensidad si yo me alejo al triple de la distancia inicial? Cosas de ese tipo. Preguntas así conceptuales, entonces usted simplemente tiene que recordar la ecuación, ¿verdad? Sustituir las fracciones que sean necesarias de manera que encuentre cuál es el factor en que disminuye, cuál es el factor en que aumenta, etcétera, ¿verdad? Inciso B. ¿Cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante? Ok.
Entonces, recordar que la potencia, vamos en el inciso B, recordar que la potencia, pues es también la energía, voy a ponerla como una E, la energía por unidad de tiempo. Eso también representa la potencia. Y por eso es que las unidades son joules por segundo, o sea, watt. Entonces, lo que me está pidiendo es cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante. Entonces, si su emisión se mantiene constante, entonces eso quiere decir que la potencia es la misma, y eso pues ya lo vimos anteriormente, lo dijimos como un hecho también, que no hay disminución de la potencia. Entonces, si no hay disminución de la potencia, entonces recuerde que la intensidad, tengo esta ecuación, la intensidad es la potencia por unidad de área, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos anteriores, yo puedo encontrar la potencia, porque entonces la potencia va a ser igual a la intensidad multiplicada por 4pi r cuadrado. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de las dos, ya sea la potencia, la intensidad 1 y la distancia 1, o la intensidad 2 y la distancia 2, y me tiene que dar el mismo valor. Entonces voy a tomar la 1. Entonces la intensidad 1 es de 0.026 watts por metro cuadrado, luego por 4pi, y la distancia que era 4.3. Y eso me va a dar la potencia medida en watts. A ver si me ayudan con ese cálculo. $6.0. 6.0 watts. ¿Sí? ¿Cerrado? ¿Ya redondeado? Sí, ya está redondeado. Muy bien. Entonces ya tengo la potencia, y si se fijan, la potencia es la energía por unidad de tiempo. Entonces si yo multiplico por tiempo, porque esto, recuerde, a la vez son 6.0 joules por segundo, ¿no? Entonces eso implica que yo, si multiplico esto por un tiempo en segundos, entonces me va a quedar la energía en joules. Por lo tanto, esa hora que me está diciendo cuánta energía sonora emite la fuente en una hora, entonces la tengo que pasar a segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en una hora? 3600. 3600. Entonces, eso quiere decir que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y si la potencia son 6 joules por segundo, y el tiempo son 3600 segundos, entonces ¿cuánta energía sonora va a emitir esta fuente en una hora? $22.0 kilojoules. 22.0, Kilojoules. un poco grande ese redondeo. 21.600. Pues, ok, entonces ese sería el valor de la energía, ¿no? Entonces ven, problema un poco sencillo, no tiene tanta dificultad, pues porque el libro eso es lo que busca, ¿no? Busca solamente introducir el concepto de intensidad, porque
hay un capítulo posterior, es el capítulo 16, donde se aborda un poco más el tema de la intensidad, y de hecho ya nos están haciendo una introducción al sonido en este ejercicio, aunque ya se aborda con mayor detalle en el siguiente capítulo. Bien, entonces quedan algunos minutos antes de que termine la clase. Entonces voy a introducir los conceptos de los que vamos a estar hablando mañana. Mañana vamos a hablar, voy a poner el título de una vez, de algo que se conoce como interferencia de ondas. Interferencia de ondas. Bueno, el título de la sección del libro se llama Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. Entonces vamos a hablar precisamente de esos tres conceptos. Cuando hablamos de interferencia de ondas, estamos hablando de ondas que se encuentran, más o menos como el problema que hicimos la semana pasada, que teníamos dos pulsos que iban viajando de los extremos opuestos de un alambre y andábamos buscando a qué distancia se iban a encontrar. Bueno, eso precisamente es lo que va a pasar ahora. Vamos a tener pulsos que van a estar viajando y cuando se encuentren ambos en una misma posición, entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. A ese fenómeno se le conoce como interferencia o también se le llama superposición. Entonces, superponer dos cosas significa poner una encima de la otra. Entonces, la interferencia es precisamente eso, es el resultado de superponer dos ondas en una cuerda, en el agua, en el aire, en cualquier región. Entonces, la superposición depende de las condiciones de frontera del problema. O sea, depende de cómo va a ser la onda que viene, cómo va a ser la onda que regresa. Entonces, para eso vamos a estar viendo algunos simuladores. El primer simulador es es un simulador muy bonito porque me permite a mí ver ver de forma separada los tres fenómenos. Entonces pueden ver en la parte superior que se muestra la onda que va viajando de izquierda a derecha. En la segunda gráfica se muestra la onda que va viajando de derecha a izquierda. Y en la última gráfica lo que me está mostrando es qué pasa con la suma de las ondas, cuando ya veo el fenómeno junto. Y me permite además, pues los botones normales de reproducir, pausa, ¿verdad? Ir paso a paso, resetear, y me permite ver los dos fenómenos que vamos a estudiar aquí. En la interferencia hay dos tipos de interferencia. Está la interferencia que se conoce como constructiva y la destructiva. La interferencia constructiva es aquella en la cual nosotros juntamos dos pulsos y esos pulsos se van a sumar para generar un pulso más grande. Mientras que la interferencia destructiva es aquella en la cual dos pulsos se van a juntar o se van a superponer y el resultado de la suma en ese momento, cuando se encuentren uno sobre el otro, entonces es que la onda se destruye. O sea, destruirse significa que la amplitud es aproximadamente cero. Entonces vamos a revisar individualmente cada uno de estos. Vamos a ver primero pulsos idénticos en interferencia constructiva. Entonces aquí vamos a intentar verlo. ¿Sí? Entonces vean, los pulsos, tanto el rojo como el azul, son idénticos. Idénticos en el sentido de que tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia o el periodo. Y vea que cuando se juntan, exactamente forman una onda del doble de la amplitud. Entonces, voy a parar esto justamente en ese momento. Voy a pausarlo aquí. Entonces vea cómo las ondas se van moviendo. Acuérdese que las ondas se mueven a velocidad constante. Entonces, las ondas van viajando a la misma velocidad, con la única diferencia es que van en direcciones opuestas. Y en la medida que se van acercando, entonces vea cómo se van juntando sus amplitudes. Y justamente en el momento
en el que se van a juntar, o sea, exactamente en el cual la cresta de una coincide con la cresta de la otra, ahí todavía no están las crestas una sobre la otra, ni siquiera ahí, sino justamente por ahí va más o menos. Fíjese en la gráfica de arriba, todavía no está una exactamente sobre la otra, ¿verdad? Eso va a pasar cuando ambas estén en la posición 5. Entonces, cuando ambas estén en la posición 5, yo voy a tener el doble, más o menos ahí. Todavía le falta un poco. Otro poco. Más. Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, fíjense, en las ondas individuales, tanto la cresta de la onda roja como la cresta de la onda azul se encuentran exactamente en la posición 5. Eso quiere decir que las ondas están superpuestas. Y como las ondas son idénticas, viajan en direcciones opuestas, entonces lo que pasa con este tipo de ondas es que se interfieren de forma constructiva, o sea, se suman para formar una onda del doble de su amplitud. Ahora veamos lo que sucede cuando tenemos el caso opuesto, una interferencia destructiva de ondas que son idénticas. Para que eso ocurra, entonces vea la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que teníamos antes y lo nuevo? ¿En qué cambiaron las ondas individuales? ¿Qué pueden notar? Su amplitud inicial. Puede ver que una va viajando con el positivo de la amplitud y el otro con el negativo. O sea, es decir, cuando se junten, se va a juntar la cresta de una con el valle de la otra. Pero recuerde que cuando una onda está una en una cresta y otra está en un valle, eso significa que hay un desfase entre las ondas. Y cuando existe ese desfase va a terminar anulando la suma de las ondas. Aquí lo va a poder ver precisamente en la suma de las ondas en la parte de abajo. Va a poder ver cómo en ese instante en el que ambas están en 5, ahí se destruyen, entre comillas. Eso quiere decir que la suma de las dos amplitudes es igual a 0. Ahora, eso solo ocurre cuando las ondas son idénticas, con la única diferencia de que van a tener un desfase en la amplitud. Ahora, si yo lo hago ya con pulsos diferentes, entonces eso no se va a ver de forma tan clara. Si yo a uno le pongo una frecuencia diferente a la otra, mire que una es más larga que la otra, y entonces si se suman, tienen la misma amplitud y se suman, puede verlo. Se suman y cuando hay interferencia destructiva, pasa algo similar. Solamente que lo que logra ver es que ya cuando las ondas no son idénticas, sí hay interferencia constructiva y destructiva, pero ya no es perfecta. Si se fija, exactamente cuando se juntan, disminuye la amplitud de la onda resultante, pero no es exactamente 0. Lo mismo pasa cuando hay una interferencia constructiva. Se suman, pero no de una forma tan bien portada como cuando son idénticas. Entonces, esos son los dos fenómenos que queríamos estudiar primero, que es la interferencia. Interferencia, recuerda, hay interferencia constructiva, destructiva, y depende de las condiciones de las ondas. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se describe esto? ¿Por qué puedo hacer esta simulación? Bueno, puedo hacer esta simulación porque la teoría lo que me dice es, cuando dos ondas se superponen, entonces la onda resultante tiene una función de onda igual a la suma de las funciones de onda individuales de las ondas que se están superponiendo. Entonces quiere decir que la onda de color rojo tiene una función de onda, ya sabemos cómo se escribe, y igual al a coseno
de kx menos omega t, mientras que la otra va a ser y igual a a por el coseno de kx más omega t, porque son idénticas, solamente que van en direcciones opuestas. Y entonces lo que yo hago únicamente para saber cómo dibujar la otra onda es sumarlas, ¿no? Entonces yo puedo precisamente hacer ese gráfico de abajo porque solo tengo que sumar a las dos funciones de onda. Y sumar dos funciones de onda cuando no están... No, no lo como. Dígame. No lo veo. Tiene abierto el micrófono. Disculpe. Lo cierre, por favor. Ya. Ok. Entonces, cuando las ondas están exactamente en la misma posición de X, entonces es que yo puedo ver ese patrón como que fuera una sola onda. Voy a poner la interferencia constructiva. Exactamente cuando están en la misma posición, es como que tuviera una sola onda. Entonces, en ese momento, al sumarse, dieron una onda resultante con el doble de la amplitud. Mientras que si ya no están en la misma posición, entonces lo que va a suceder es que voy a tener dos ondas individuales. Entonces, así se construye esa suma de ondas que aparece en la tercera gráfica, ¿no? Y a eso se le conoce como el principio de superposición. Entonces, el principio de superposición me dice que cuando dos o más ondas se interfieren o se superponen, entonces el resultado de esas ondas es la suma algebraica de las funciones de onda individual de cada una de las ondas que se están superponiendo. Entonces, con ese mensaje, con esa conclusión, pues vamos a cerrar la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta adicional antes de despedirnos. Mañana vamos a hacer, ahí, si se fijaron en la tarea, hay unos ejercicios que están relacionados con interferencia de ondas. Pueden verlos, se distinguen claramente porque tienen una gráfica. Entonces, una gráfica de una onda que viene a la izquierda, otra a la derecha. Y la ventaja que tenemos aquí es que no nos limitamos únicamente a estudiar ondas sinusoidales. Incluso podemos estudiar ondas cuadradas, ondas triangulares, porque no estamos implicando la forma, ¿sí? Porque no nos vamos a meter exactamente en algunos problemas, no nos vamos a meter con la función de onda, sino que simplemente lo que vamos a estudiar es la distancia que recorre, porque ya sabemos que la onda se mueve con velocidad constante. Entonces, estudiar un movimiento de un objeto que se mueve a velocidad constante es bastante fácil. Ok, bien, si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí y mañana seguimos profundizando en este tema. Que tengan un feliz día. Vemos, Lick. Feliz día. Feliz día, Lick.